Y para seguir avanzando esta especialidad, vamos a empezar nombrando los 15 reptiles encontrados en tu región, que es la pregunta 5. Mencionar dónde viven, sus hábitos y su importancia en la economía. La verdad, para Bolivia es prácticamente difícil encontrar lugares donde te brinden todo este tipo de información, pero traté de conseguir la máxima posible y vamos a ir desarrollando eso, ¿no? Bien, nombrar 15 reptiles encontrados en tu región, mencionar dónde viven, sus hábitos y su importancia en la economía. Bien, el primero de entre todos estos sería el caimán yacaré o yacaré negro, que es el que están en las imágenes que ustedes ven, que máximo mide 2.5 metros, 2 metros y medio. El lugar por donde vive es Santa Cruz, Beni, el Pantanal de Bolivia, el Pantanal boliviano. Y se podría decir que es el reptil que más explota Bolivia. ¿Por qué? Porque tiene criaderos especiales. Uno de esos en Santa Cruz se llama Procolán, si no me equivoco, sí. Y ellos desde hace más o menos unos 10 años atrás eh, consiguieron la aprobación del gobierno y todo para exportar, ¿no? Ellos tienen su propio criadero, son más de 5.000 de estos caimanes que tienen siempre en reserva, los cuales ellos lo exportan a Europa por el tema de su cuero, ¿no? El cuero de estos caimán yacaré más o menos oscila entre unos 30 a 60 dólares, dependiendo del tamaño, que por eso es que aquí más que todo en Santa Cruz se ha hecho la exportación de este animal, ¿no? Tanto en su piel como en su carne, y bueno, algunos tienen criaderos, podría decirse, ilegales, más que todo para igual el tema de venta de estos reptiles, así para tenerlos en alguna quinta, en alguna laguna artificial, igual son comercializados, ¿no? Si tienen cualquier duda, pregunta, inmediatamente me la hacen. Sigamos avanzando. Anaconda verde, que es, podría decirse, una de las 3 serpientes más grandes de todo el mundo. Cabe mencionar que Bolivia, a pesar que muchos no lo consideran, tiene más o menos unas 360 especies de reptiles, ¿no? Y es considerado está entre los más grandes países que tienen una variedad de reptiles, para que ustedes se vayan dando cuenta. Y la anaconda verde en sí es una de las más grandes. Podría decirse la más grande, pero mucho difiere. Por ejemplo, hay la pitón de África y también hay una serpiente que es en el lado de Indonesia, pero igual una tipo de pitón. Pero, por ejemplo, esas se consideran más grandes porque llegan a pesar unos 250, 300 kilos más o menos, ¿no? En cambio, esta anaconda verde puede ser más larga, pero su peso oscila entre unos 100 a 150 kilos. Eh, Mayormente esta serpiente, esta anaconda verde, se encuentra endémicamente, que significa por naturaleza, en Beni y en Pando. Si ustedes escuchan alguna vez que es en otro departamento de Bolivia, significa de que la han traído de esos lugares, porque solamente tendrían que aparecer tanto en el Beni como Pando. Eh, es comercializada poco por su cuero, más que todo por la falta de información, más que todo para proteger el ganado y los niños, es que la gente empieza a matar a este tipo de serpientes, ¿no? Cabe mencionar, también lo mencioné en la anterior vez, de que ningún reptil, ninguno de estos reptiles, por más que nosotros les tengamos demasiado miedo, ninguno ataca directamente a los seres humanos. Solo somos nosotros los que atacamos, los que asustamos, los que molestamos a estas especies, que ellos, cualquier tipo de reptil, si ustedes escuchan que ha atacado a un ser humano, ha sido porque el ser humano podría decir, atacado primero. Solamente ellos se defienden de todo tipo de ataque que nosotros escuchamos, ¿no? Siguiendo con todo esto, se encuentra la boyé o boa constrictora,
que llega a medir de un metro 20 a unos 3, casi 4 metros. Se encuentra en el suroeste de Bolivia, en Santa Cruz, parte de Beni también. Eh, Cabe mencionar que estas boas no es venenosa esta serpiente, sino como dice su nombre, constrictora, constricta a su víctima y de esa manera es que las asfixia, ¿no? Eh, Igual es comerciado por su cuero. Mayormente estas serpientes, las aldeas o las tribus indígenas que hay en nuestro país, su cuero lo pueden ocupar para hacer tambores, tal vez para algún tipo de decoración. Mayormente usan su carne igual. Y el tráfico, ¿por qué? Porque estas boas no son, ¿cómo podría decirse? Con un cuidado, hay algunos lugares atractivos aquí en Santa Cruz que promocionan sacarse una foto con ella. Cuando ustedes visitan algún balneario, por decir Colpacaranda, en cierta época del año ellos tienen unas boas que crían y uno se puede sacar fotos, ¿no? Eh, y como al ser no venenosas y si uno tiene el cuidado necesario, pueden criar estos animales, aunque en Bolivia está prohibido, ¿no? Pero se han visto casos que pasan. De ahí, luego de eso, otro de los reptiles, mayormente serpientes, bejuquilla manchada. Esta es una serpiente muy delgadita, de, puede medir medio metro hasta 1,20 m máximo. Está en todas las zonas tropicales de Bolivia. No es una serpiente venenosa, se alimenta de pequeños insectos, eh, moscas, pequeñas lagartijas, y es una serpiente que mayormente es para el control de plagas y aparece en lugares, podría decirse, poblados, más que todo siempre y cuando se destruya su hábitat. Eh, Hace una experiencia hace muchos años, cuando llegamos a la arboleda, cuando iba a empezar un campamento, si los que han ido, los que están aquí, algunos de ustedes han ido a la arboleda, de este grupo que está ahorita atendiendo esta especialidad, ¿conocen o no conocen? Sí, conocemos. Sí, Por ejemplo, cuando llegamos para un campamento, nos tocó ir al baño, conocen dónde quedan los baños, y estas serpientes estaban arriba del techo, ¿sí? Eran dos serpientes que estaban más o menos de este estilo, porque son delgaditas, y por eso tienen que tener a veces mucho cuidado cuando van a lugares nuevos, de estar siempre atentos, vigilando, peor cuando nuevamente van a volver hombres o personas a esos lugares, de que estas serpientes más o menos están en ese ambiente, ¿no? Como un ambiente como de la arboleda y todo eso. No son venenosas, tienen no son venenosas para el hombre, perdón, tienen una pequeña sustancia cuando muerden, pero para insectos y para pequeñas lagartijas, ¿no? A esos animales los paraliza con eso, pero a un ser humano solamente, obviamente puede doler, pero no le causa necesidad de ir al doctor o cosas así, ¿no? Lavando bien. Más adelante vamos a ver el tema ese de cómo curar una herida por mordedura de serpiente. ¿Alguno de ustedes le ha mordido alguna vez una serpiente? ¿O nadie todavía? aún no. Bueno, parece que a nadie. Bien, continuando. Ahora, caimán del Chaco, ¿ok? Este caimán solamente está en la zona del Chaco, es el animal con más peligro de extinción de Bolivia, ¿sí? Se encuentra en el Chaco tarijeño, más que todo por el tema de su cuero, su carne, el tráfico, y aparte por eso le decía al principio del caimán yacaré, ¿por qué no está extinto? En una época estaba por extinguirse, pero haciendo las medidas necesarias y con criaderos, que se ha podido eh, quitar de esa lista, ¿no? De reptiles
peligro de extinción, pero sin embargo, el caimán del Chaco, pues es el animal más vulnerable en cuestión de reptiles en Bolivia, está con peligro de extinción, más que todo por el tema del cuero, la carne y el tráfico, lo mismo que el yacaré que vimos al principio, pero lo mismo que el primerito, pero el problema es que no hay criaderos, que la gente destruye su hábitat. Mientras más avanza el progreso en los países, los seres humanos van ocupando lugares que eran de estos animales, y por eso es que están en peligro de extinción, ¿no? Otros que igual están en peligro de extinción es esta tortuga denticulata que se llama, o también pata amarilla igual le dicen. Se encuentra en todas las selvas tropicales de Bolivia. El problema con esta tortuga es el tema comercial, que las paran vendiendo, mucha gente compra, el tráfico va con esto también, se alimentan mucho con esto, y más que todo el tema de los huevos, el tema de su carne, en departamentos como el Beni, el Pando, en lugares donde hay aldeas, donde hay indígenas, es sumamente comercializada, y aparte de eso, que las vendan y que las quiten de su hábitat, está causando también de que entre en peligro de extinción, ¿no? Continuando con esto, si tienen alguna pregunta me interrumpen, si tienen alguna duda, igualmente, ¿ok? Continuando ya más que todo por la zona altiplánica, en el tema de reptiles hay diferentes tipos de lagartijas. La mayor, Bolivia identifica las lagartijas con este nombre, lagartija Iolaemus, santandina, puede ser cararancu, hay un montón de nombres de acuerdo al estudio que le hacen. Por ejemplo, la lagartija santandina, que se llama, que está en la zona altiplánica, en La Paz, se usa mucho y también está desapareciendo por el tema del uso medicinal. También es controlador de plagas, la polilla de la papa y todo lo que tenga que ver con eh, que le da un equilibrio al ecosistema. Está en peligro de extinción. ¿Por qué? Porque lo ocupan como uso medicinal estos animales para su grasa, para dolores musculares. Mucho se está practicando en el occidente del país esto. Sin embargo, podría justificarse su uso para zonas alejadas, ¿no? Pero lamentablemente el ser humano está ocupando también esto para la zona de la ciudad, que pues en la ciudad comprándose un parche, comprándose algo para los dolores musculares, podrían solucionar ese problema, ¿no? A diferencia que en las zonas alejadas no hay, pero sin embargo hacen ese uso. También la lagartija cararancu, que igual está en las zonas templadas de Bolivia, eh, también la podemos ver aquí en cierta época del año, aunque ya no mucho en la ciudad, tal vez en los alrededores más largos. Uso medicinal, más o menos lo mismo que la primera lagartija que vimos. Mayormente las personas, los indígenas, las personas que tienen cierto grado de uso, consideran que son buenas para el tipo de dolores musculares, y también las personas que creen en espíritus, el tema de la Pachamama y todo eso, igual las ocupan para hacer ritos espirituales y cosas así, ¿no? Y por ese motivo es que las matan o las ocupan. Estos reptiles son muy importantes por el tema del control del ecosistema. ¿Por qué? Porque se alimentan de plagas, como mencioné hace rato, polillas, eh, moscas. Los más grandes se alimentan de pequeños roedores para que no haya una sobrepoblación de esto. Así que es muy importante por eso de que puedan conservar su hábitat, ¿no? Por ejemplo, estas primeras acá, las que están aquí arriba, eh, investigaciones recientes en data de que está cambiando de lugar por el tema del calentamiento global, eh, está emigrando de zonas de La Paz a otras zonas donde esté el clima un poco más frío, porque como mencionamos en la primera parte de esta especialidad, son de sangre fría, que necesitan que su cuerpo no esté muy caliente,
para poder vivir, y lo cual afecta con el tema, por ejemplo, si a estos animales le da más calor, hasta sus huevos mayormente tienden a nacer más hembras que machos, y después ya no pueden reproducirse por ese problema. Por eso los reptiles son un muy buen dato, claro ejemplo del tema del cambio climático. ¿Por qué? Porque si estos animales van desapareciendo, significa que nuestro planeta está calentándose cada vez demasiado. Así que hay una teoría que dice que mientras más avance el calentamiento global, los reptiles van a ir desapareciendo más, ¿no? De más especies. Más que todo por lo que les mencioné en el tema también de su reproducción, de que van naciendo más hembras que machos, y eso hace que una especie esté extinguiéndose porque ya no va a poder reproducirse. Continuando con todo esto, iguana o falso camaleón se encuentra en zonas tropicales de Bolivia, es un animal herbívoro, eh, mayormente máximo mide unos 2 metros y pesa unos 10 kilos, siempre y cuando en la edad adulta, y eso contando desde su cabeza hasta su cola, ¿no? Aparte de esto, hay un tráfico reciente de este animal, porque es inofensivo, como les mencioné, es herbívoro, y aparte que son animales que no recorren grandes cantidades de distancia, ¿no? Que pueden mantenerse en un lugar quieto, con un pequeño cuidado, ya pueden estar sobreviviendo en una zona cerrada. Eh, como mencioné, los reptiles más que todo son un muy buen aporte para el ecosistema por el tema de control de plagas, tanto en la naturaleza como en pequeños pueblos, para que no haya muchos roedores, no haya muchas plagas, ya sea de insectos y lagartijas, todo, todo tiene que mantenerse un control, y para esto los reptiles tienen el mejor aporte para todo esto, ¿no? Luego uno que tal vez muchos escuchan o conocen, que es el penny o iguana overa, que llega a medir de medio metro a 1,20 m. Está en las zonas tropicales. Algunos de ustedes han visto estos animales, que creo que son los más comunes, o varios de estos han visto tal vez alguna vez, algunos de ustedes o no. ¿Ah? Bien. Eh, Cabe mencionar es su nombre de iguana overa, es más que todo porque se alimenta de huevos, ya sea puede ser no solamente podría hacerse de las gallinas y cosas así, sino también a veces huevos de algunos reptiles, de algunas aves, independientemente de la gallina, que este animal se alimenta. También come pequeños insectos, lombrices y cosas así, ¿no? No solamente huevos. Está en las zonas tropicales. Igual es un animal que tiene equilibrio con el control de plagas para tener un ecosistema equilibrado, ¿no? Yendo con todo esto, pasamos ahora al tema de las tortugas, que tortuga acuática o peta enana, que se le llama, de 35 a 68 centímetros es el diámetro de esta tortuga. En ríos y cuencas, mayormente en la zona de Beni y Pando, donde hay más el tema de ríos y sus cuencas que no son muy explotados. Por ejemplo, en el río Piraí esto no se encuentra, ¿no? Porque es un lugar ya muy transitado por el ser humano. Problemas con estos animales en el tema del tráfico, que se los vende mucho, y destrucción de su hábitat, obviamente, al hacer estas cosas, ¿no? Otro de los animales, otra de las tortugas que igual están, o que son de nuestro país, pues, la peta gigante tartaruga, que mide medir de 38 a unos 1,10 m más o menos, 107 centímetros. Igual que la primera, está en ríos y cuencas. El tema de tráfico, distribución de su carne y sus huevos son los peligros que el hombre amenaza con todo esto, ¿no? Bien, continuando, para hacer algunas menciones ya, para ir terminando esta pregunta, está la falsa coralina, que ya vamos a ver más adelante en la siguiente pregunta, cuál es la verdadera coral. Son animales igual que están
en las zonas áridas, más que todo en el tema del Chaco, de zonas un poco desiertas que están estos animales. Otra que es una tortuga que a mí me llamó mucho la atención, que es esta tortuga matamata, que es una tortuga que más o menos está en ríos y cuencas también de agua dulce. Es un animal, si ustedes lo ven, infunde mucho miedo, pero es netamente, se alimenta de peces y algas, animales en el tema de ríos, ¿no? Lombrices y cosas así. Es un animal muy sedentario que puede vivir en un lugar pequeñito porque no camina mucho, eh, es demasiado inerte. Y terminando con eso, la cascabel de Chonono, igual que es una que está mayormente en el departamento del Beni, que es una serpiente venenosa, serpiente cascabel, que igual está en zonas que se alimenta de pequeños roedores. Y estos animales no tienen mucho, como dice la pregunta, aporta la importancia de la economía. ¿Por qué? Porque Bolivia no es un país exportador de, de temas como el tema de cuero, el tema de carne, ¿no? Como países asiáticos que todos estos animales los venderían ya sea por su carne, ya sea por su cuero, ya sea por todo tipo de cosas, ¿no? Por sus cornillos, por sus cascabeles, pero en Bolivia no hay esa parte, ¿no? Bien, con eso se termina los 15 reptiles encontrados en tu región. Mayormente son, eh, traté de que sean de diferentes partes de Bolivia. Si tienen alguna pregunta, duda, sería que la hagan ahorita porque vamos a pasar a la siguiente pregunta, ¿no? Bien, continuando con todo esto, nombrar 5 reptiles venenosos en su región, describir cada uno en cuanto a la búsqueda de presa y la distribución geográfica. Para esto voy a compartir otro documento porque hay un documento especial. Mayormente en Bolivia los reptiles más venenosos tienen que ver con, tiene que ver con, tienen que ver con serpientes, ¿no? Todo lo que tiene que ver con reptiles venenosos, más que todo en Bolivia, tiene que ver con serpientes. Y empezamos con serpientes peligrosas, que aquí identificamos, por ejemplo, el nombre coral o muyutuma, que es una serpiente de tamaño mediano, y llega a medir más o menos 1 metro. Por ejemplo, la anterior que nombramos, la falsa coral, la diferencia es el tema de que todos estos redonditos que ustedes ven aquí, en las otras serpientes no lo terminan, ¿no? En cambio, en estas que son ya serpientes venenosas, eh, pueden identificarla por el tema de su coral, que es blanca, roja y negra, como ven aquí en la imagen. Está en los bosques amazónicos, chiquitanos, en la chiquitanía boliviana, en el Chaco, igual que la otra coral que nombré, son en lugares áridos, ¿no? Que mayormente se encuentran. Su actividad de estas serpientes son de día y de noche, son semisubterráneos que no lo van a ver trepando en árboles y cosas así, sino que mayormente está en lugares como se ve en la imagen, ¿no? Temas rocosos o lugares donde no hay mucha vegetación, mayormente es su hábitat, ¿no? Siguiendo con otra de las especies, eh, igual hay otro tipo de serpiente aquí, que es la coral. No, la diferencia de todas estas que es coral muyutuma, este es el nombre coral. Si ustedes se ven en la imagen, tiene ya amarillo, tiene negro, tiene rojo. Como dice aquí, es una serpiente ya más grande, a diferencia de la otra. Esta es más robusta también, más gruesa, de 80 a 120 centímetros, 1,20 m más o menos.
Posee cornillos que inyectan veneno. Este es el color típico de una coral. Si ustedes ven, tiene que ver con el amarillo, a diferencia de los otros. Se encuentra en los departamentos de Beni, de Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz. Mucho tiene que ver, a diferencia de la otra, si ustedes se dan cuenta, es de hábitos acuáticos, con frecuencia encontrada dentro del agua. Las hembras son más grandes que los machos y se han encontrado con una hembra con 11 huevos. Su alimentación incluye peces y anguilas. Como ustedes se dan cuenta, las especies de la serpiente y los demás reptiles no está en su naturaleza comer o atacar a los seres humanos, al hombre. Como le digo, que nosotros somos invasores de su ambiente, causa que muchas veces tengamos el problema de que hay seres humanos que han sido atacados por esta serpiente y el miedo que nosotros tenemos, ¿no? Otra de las serpientes venenosas que se encuentran igual en Bolivia está el nombre común de víbora lora, más que todo por el tema del color, que es un color verdoso. Aparte de que tiene colmillos que inyectan veneno, tiene una cola prensil, que esto significa que igual a sus, eh, a sus víctimas podría decirse que son pequeños roedores, eh, mm, junto con su cola y sus cornillos es que lo ocupa para hacer la caza, ¿no? Se encuentra en los bosques amazónicos, en el Beni, en el Pando, en Cochabamba también, en Santa Cruz. Esta víbora para en los árboles, se encuentra en arbustos, en árboles, puede estar a una altura de 1 metro más o menos de altura, y donde se puede camuflar mm, con su ambiente, ¿no? Continuando con esto, como le digo, todo el tema son víboras más que todo en el tema de reptiles venenosos de Bolivia, ¿no? Continuando, su nombre común aquí en Bolivia que se le llama es yope, toporojobobo o chuta, es una serpiente igual que inyecta veneno, tiene la cabeza rectangular, el cuello bien diferenciado, una cola corta, eh, como ustedes ven, yo creo que en el zoológico la han visto, en la parte de arriba tiene un color con cierto tipo de manchas, ya sean negras, medio grises, medio verdosas, y en la parte, podría decirse, de su estómago, es un color más claro, ¿no? Como verán, hay de estas especies de serpientes, tienen el mismo efecto de veneno, pero el tema del color muchas veces cambia, ¿no? Pero estas serpientes no son de un solo color, sino vienen de diferentes colores cabe mencionar también que estas especies de serpientes son las más comunes de Bolivia y obviamente aquí catalogadas como las más peligrosas. Otra de las serpientes peligrosas está la yope, la ripanoca o yarara, que es una serpiente igual que tiene colmillos que inyectan veneno, es un color más marrón, más pálido, y igual está dentro de los bosques secos. En el tema ya no es igual que las anteriores, está más que todo se encuentra en lugares más rocosos, en el tema de Chaco, en el tema de lugares áridos, ya sea en el tema de Cochabamba, Santa Cruz y Tarija. Como verán, solamente menciona cinco especies. En la anterior pregunta nombré igual esta, es cascabel de Chonono, que es una serpiente venenosa que inyecta veneno, ¿no? Así que eso sería en el tema de la pregunta 6. Así que cualquier pregunta que tengan por acá, pueden hacerlas. Si tienen dudas, preguntas, o si no, seguimos pasando a la siguiente pregunta de esta especialidad, ¿ok? Bueno, vamos a volver a la diapositiva. ¿Qué se debe hacer? La pregunta 7, ¿qué se debe hacer cuando alguien es mordido por una serpiente venenosa? ¿Qué se debe hacer cuando una persona es mordida por una serpiente venenosa? Ok, lo primero que se tiene que hacer es que nosotros como conquistadores, por eso siempre es bueno que los líderes
solamente vayamos a lugares que conocemos, porque si vamos a lugares que no conocemos y que tiene un bosque muy denso, pues, podemos llegar a encontrarnos con estos tipos de serpientes venenosas, ¿no? Pero mayormente cuando si vamos a lugares, lo que tienen que hacer algunos detalles para esto es que tienen que colocar a una víctima en reposo y tranquilizarla. O sea, no tienen que ustedes igual estar alterados o gritando o llorando y cosas así. No, ellas no tienen que moverse, tienen que estar lo más quietos posible. Continuando, si es posible, tienen que lavar el área afectada con abundante agua y jabón, sin friccionar. ¿Qué significa esto? O sea que no tienen que estar moviéndole en la herida o poniéndole jabón o raspando o tocando con sus manos, sino echarle agua y tratar de hacer como una lavaza, algo así, y ir echándole en la herida, ¿no? A veces, vamos a ver que se está hinchando eso, tienen unos a colocar hielo o algunos ven en alguna película y dicen, no, voy a cortar por aquí para que se vaya saliendo el veneno. Esas cosas no tienen que hacer, ¿no? Succionar la herida con el equipo de succión para animales ponzoñosos, por eso le digo, cuando un club quisiera hacer una expedición, ya sea con líderes o conquistadores más grandes, si va a estar haciendo una caminata por lugares densos, por lugares con pantanos, con aguas estancadas, más que todo por el tema y selvas profundas, deben tener muy en cuenta que deben tener precauciones de que estos animales pueden ser que le aparezcan, ¿no? Hay un suero antiofídico que se fabrica en Bolivia hace unos 10 años atrás ya, se fabrica en La Paz. En otros países es muy caro encontrar estos sueros. Aquí en Bolivia cuesta 140 bolivianos el suero, una dosis, pero yo les recomendaría, la verdad, que tengan mucho cuidado si en caso quieren hacer una expedición de ese tipo de naturaleza. Su doctor tiene que obviamente llevar un doctor o una persona capacitada para ver el tema de los problemas con el veneno de la serpiente. ¿Por qué? Porque los antídotos o este suero funciona con diferentes tipos de serpientes. Así que uno tiene que tener muy en cuenta desconocer qué serpiente le ha hecho el veneno. ¿Por qué? Porque como es potentes son estos venenos, sí o sí va a provocar dolores para unas 2 o 3 semanas, ¿no? Eh, como menciona aquí las características, por ejemplo, dice si no hay un equipo de succión, puede realizar funciones en el área de la mordedura con una jeringa y aguja hipodérmica estéril. Tratar de succionar de esa manera un poco de líquido. Indica, repite esta maniobra durante 30 minutos después de la mordedura. Todas estas cosas, chicos, tienen que hacerlas una persona capacitada, ¿no? Nosotros si no sabemos, si no aprendemos, eh, si no nos ha enseñado, sería mejor no tocar mucho la herida, solamente hacer las primeras partes que leemos, que dice en esta especialidad, cubrir el área lesionada, más que todo para el tema de las infecciones, para que no se infecte, un vendaje compresivo ancho y apretado en la zona donde está la herida, más que todo esto es para prevenir el shock, ¿no? Porque a medida que vayan pasando los minutos, la persona va a sentir adormecimiento del cuerpo. Siguiendo con la especialidad, ahora la pregunta 8, ¿qué se debe hacer cuando alguien es mordido por una serpiente no venenosa? Dependiendo qué tipo de grado de mordedura es, obviamente lo primero, una de las diferencias de una serpiente venenosa no venenosa es el tema del sangrado. Cuando le muerde una serpiente no venenosa, mayormente los muerde varias veces, algunas especies, lo que provoca el sangrado en la herida. A diferencia de las venenosas, que ellos solamente muerden una vez, que es donde le inyectan el veneno, y es donde esperan que su víctima vaya sintiendo los efectos de ese veneno, ¿no? Como dice aquí, es menos probable que las mordeduras de las serpientes no venenosas pongan en riesgo la vida del ser humano, pero aún así requieren primeros auxilios para prevenir más que todo una infección, ¿no? Aplicar una presión firme en la herida con una gasa o un vendaje esterilizado para que no pierda demasiado sangre. Limpia la herida cuidadosamente, lava con agua limpia y jabón. Siempre el jabón es muy importante para
este tipo de herida, bueno, para todo tipo de herida, para hacer una desinfección, es muy bueno el jabón. También pueden ocupar suero fisiológico para poder hacer la limpieza de las heridas, ¿no? Enjuague bien la herida con más agua, luego vuelva a lavarlas, séguela dándole toques suaves con un pedazo de gasa esterilizada. Trata la herida con una pomada antibiótica y vendaje. Son más que todo las pomadas para que no se pueda infectar la herida y hacer un pequeño vendaje o una gasa, ¿no? Si son serpientes grandes que les muerden o que el sangrado es constante, sería muy bueno que vayan a un doctor, ¿no? Para que él verifique que está limpia esa herida y que no va a tener otro tipo de problemas, ¿no? Eh, en este caso de las serpientes no venenosas, lo que uno tiene que ver es que observar las, observar la herida del tema de esta mordedura para que no se vaya infectando. A veces se puede llenar de pus y no hay un buen cuidado de la curación, y tienen uno que estar atentos. ¿Por qué? Porque a pesar de que no son venenosas, sí o sí tienen una sustancia con la que ellos cazan a sus víctimas pequeñas, como mencioné hace rato, y mal que mal, al ser animales salvajes, si nosotros no hacemos un continuo proceso de curación, podría ser que se infecte de alguna manera, ¿no? Así que eso sería en cuestiones de serpientes venenosas y no venenosas, ¿no? Ahora, continuando con esto, la pregunta dice completar una de las siguientes tareas. En esta ocasión es una comparación, tal vez no se vea mucho, la verdad. Esto tomé de, de un instructor ya porque me pareció muy bueno, pero más que todo aquí se trata de comparar eh, las diferencias, ¿no? Con el tema de los lagartos, las serpientes, las tortugas, los cocodrilos, el tema de su modo de vida, variaciones de los ojos, de los oídos, los dientes, los pulmones, extremidades, colas y escamas más que todo, ¿no? Porque a pesar de que todos son reptiles, cada especie de reptil tienen diferentes características, podría decirse, ¿no? Por ejemplo, hacer una pequeña comparación aquí. En el tema del modo de vida, los lagartos pueden cambiar de color con respuesta a su entorno en momentos de peligro. Las serpientes son capaces de nadar, bucear, escalar, saltar, cavar, e incluso algunas especies pueden planear. ¿Qué significa esto? De que pueden estar en los árboles si, si su víctima, su presa está a cierta distancia, ellos pueden lanzarse de un árbol y tratar de que con el aire, así como una especie de aterrizaje, llegar hasta su víctima, ¿no? El tema de las tortugas son de hábitat terrestre, son de hábitat acuático, marino y de agua dulce, como estamos viendo al principio, ¿no? Los cocodrilos son excelentes nadadores, se alimentan de una amplia variedad de animales, preferentemente vivos, ¿ok? Así que eso sería. El tema de ojos y oídos, igual hay una diferencia. Por ejemplo, el tema de los lagartos, el oído con apertura externa y párpados móviles. Eso quiere decir que, a diferencia, por ejemplo, de las serpientes, la visión detallada es limitada, pero no impide la detección de movimiento. El sentido del oído es muy limitado. Esto significa que por su lengua es que ellos detectan eh, el calor, detectan por microsustancia, si una presa está cerca, si es una presa que a ellos les gusta, que quieren cazar, de esa manera. Por eso es que el tema del olfato y el tema del oído es muy limitado en esta especie, ¿no? En las serpientes. Las tortugas son incapaces de determinar coloración alguna, tímpanos endurecidos. O sea, igual ellos tienen otro tipo de relacionamiento con el tema de ojos y oídos. El tema de los cocodrilos, como ustedes los conocen, sus ojos se encuentran en la parte superior de su cabeza, los que les permite ver y respirar mientras permanecen en el agua. Por eso es que todo su cuerpo puede estar en el agua, pero con sus ojos ellos están observando lo que está pasando a su alrededor, ¿no? En el tema de los dientes, igual hay hay diferencias, ¿no? Por ejemplo, los homodontos son los lagartos, que tienen dientes iguales arriba y abajo. Heterodontos
El tema de la serpiente porque arriba tienen cornillos, pero abajo sus dientes son dientes planos, podría decirse, ¿no? Las tortugas son sin dientes, no tienen dientes, y igual los cocodrilos, igual que los lagartos, tienen dientes, podría decirse, homodontos, ¿no? En el tema del corazón, igual lo que mencionamos la anterior vez, lagartos, serpientes y tortugas tienen dos aurículas y un ventrículo, y el tema de los cocodrilos tienen dos aurículas y dos ventrículos como los mamíferos y otros animales. ¿Okay? Así que ya estamos terminando la especialidad. Aquí hay otras características también, el tema de las extremidades, que los lagartos tienen cuatro patas, no muy altas de su cuerpo y también se podría decir se semi arrastran. Las serpientes, como todos sabemos, no tienen extremidades. Y las tortuguitas, pues, presentan cuatro patas, varían según su forma de vida, ¿no? Como si son acuáticas, ustedes ya les expliqué la anterior vez, que sus patas tienen una forma medio curva para hacer mejor nado, ¿no? A diferencia de las terrestres, que es en forma de tubo. Los cocodrilos presentan, igual que los lagartos, cuatro patas, más que todo ciertos tipos de lagartos tienen mucha comparación con el tema de los cocodrilos, ¿no? Sus pulmones todos son de respiración pulmonar. Como mencioné en la serpiente, solamente funciona un pulmón. Tienen dos, pero el otro podría decirse, está fregado, no funciona. Más que todo por el tema del arrastre que hace, ese pulmón es atrofiado. ¿Okay? Las tortuguitas tienen respiración cloacal, parecida a las de los anfibios. En el tema de los cocodrilos, sus pulmones son tan grandes que pueden llegar a estar 6 horas bajo el agua. ¿Por qué? Porque sus pulmones se distribuyen en todo su torso, en toda su espalda, que hace que puedan ellos tener bastante oxígeno y no soltarlo rápidamente por el tema de su piel, que es muy gruesa, que no permite también que entre agua. Y de esa manera es que pueden durar mucho tiempo en el agua. Esto es muy importante en el tema de los lagartos. Algunas especies, no todas, son capaces de romper, como alguna vez yo creo que en la casa de algunos de ustedes han visto algunas lagartijas pequeñas que pareciera que sueltan su cola, que está su cola andando por ahí, y eso pasa porque ellos pueden desprender su cola cuando se ven en peligro, ¿no? Una manera de distraer mientras ellas puedan escapar. El tema de las serpientes, el tema de su cola es el 20% de la longitud de su cuerpo y tienen hasta 400 vértebras en todo su cuerpo. El tema de la cola, en el tema de las tortuguitas, se permite distinguir su sexo. Los machos tienen una especie de escama en su punta y aparte de eso, su torso igual es hundido para el tema de distinguir cuáles son machos y hembras en el tema de tortugas, ¿no? El tema de la cola de los cocodrilos, pues ellos utilizan como modo de defensa y también es por su cola, ellos se impulsan y tienen un nado, nadan más rápido, ¿no? Bien, eso creo que sería todo. Y continuando con la siguiente pregunta, que es la última, tiene que ver contar dos historias de la Biblia en las que un reptil tuvo un papel importante, ¿no? Y se menciona la serpiente que tienta a Eva, eso se encuentra en Génesis 3, 1 al 5, que la mayoría de nosotros conocemos la historia, ¿okay? Cuando le indica, le dice que coma el fruto que Dios dijo que no comiera, y el cual por ese motivo es que pecan y son expulsados del Edén, ¿no? Y la otra historia que se encuentra en Hechos 28, 1 al 6, es una historia de cuando Pablo visita Malta y mientras está recogiendo ramas y diferentes cosas para hacer una fogata, una serpiente le muerde en la mano y el pueblo, la gente que no lo conocía, primero estaba diciendo de que como él había escapado del mar porque para estar en tierra, ellos estaban diciendo de que ni siquiera en tierra podría salvarse de la muerte, pero lo que hizo Pablo fue sacudir su mano, esa serpiente cayó en el fuego y esa gente que estaba ahí al lado dijo de que cambió su parecer y ahora decía que Pablo era un dios, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando de que pase lo que vimos anterior cuando le muerde a alguien una serpiente venenosa, que se hinche, que tenga dolores y todas esas cosas, y mientras más pasaba el tiempo, no sintió ningún síntoma, ¿no? Por eso es que decían que
Pablo era un dios. ¿Ok? Con eso finaliza esta especialidad